bienvenidos a todos los que estáis de nuevo aquí en este auditorio que ha tenido la amabilidad de cedernos la Casa del Lector para este encuentro, y bienvenidos también a todos los que nos estáis siguiendo vía streaming. Ayer lo decíamos, ¿no? El hilo conductor de estos encuentros es tiempo de filantropía. Pero claro, ¿qué es la filantropía? ¿De dónde nace la filantropía? Claro, si la filantropía es el amor al género humano, la filantropía está en el origen, entonces, ¿no?, de lo humano. Y como característica de los seres humanos es pues tan antigua como nosotros, como los primeros seres humanos. Aunque quizá entonces no le llamáramos filantropía, eso es cierto, no sé, no tenemos a nadie todavía para preguntárselo, pero seguramente ese sentimiento de empatía hacia la necesidad, el dolor de otra persona y a cubrir esa necesidad y ayudarla, ya la teníamos entonces. Por eso es tan importante explorar de dónde nació esa filantropía, de dónde viene, ya no solo como reto profesional, como reto científico, sino para saber también las claves que lleva en sí misma la filantropía. Y para ello tenemos con nosotros hoy a Roberto Sáez, es ingeniero, antropólogo, miembro de la European Society of the Study of Human Evolution, divulgador sobre la evolución humana y autor de Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, que seguro nos va a hablar de dónde nace este término. Adelante. Muchas gracias, Laila. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues os invito a un viaje muy especial, un viaje ni más ni menos que de 2 millones de años. Espero que no tengáis mucho vértigo y, bueno, pues es, como digo, muy particular y muy singular porque vamos a intentar descubrir hoy un poquito más de nuestro origen y, en particular, de un tema tan especial como es la filantropía, como decía Laila, la compasión, ¿no? Ese sentimiento de empatía y de cuidado hacia los demás. ¿Y por qué nos vamos a ni más ni menos que hace 2 millones de años? Bueno, hace 2 millones de años es cuando surgieron los comportamientos que hoy etiquetamos como humanos, como más humanos. Estoy hablando de la organización social, de la cooperación, de la tecnología en forma de talla de instrumentos líticos, de instrumentos óseos también. Pero junto con estos comportamientos, pues desde hace 2 décadas más o menos, en la paleantropología, que es la ciencia que estudia la evolución humana, también nos empezamos a preguntar qué hay de otro tipo de actitudes, de habilidades que hoy están muy embebidas en el ser humano, pero que nos tenemos que remontar pues a milenios para encontrar un poco su origen, ¿no? Como es, por ejemplo, ya digo, la compasión, que es el tema que nos toca hoy. Fijaos, hace 2 millones de años, las especies humanas que por entonces había, la principal, digamos, era Homo erectus. En África, pues se llama Homo ergaster, para un poco vuestro conocimiento. Y cuando empezó a estudiarse los aspectos de la compasión, de los cuidados hacia los demás dentro de Homo erectus, pues había como 2 grandes corrientes. Digamos, realmente una gran corriente y una pequeña corriente que iba surgiendo para defender que aquellos humanos, aquellos primeros humanos, ya empezaban a tener esos sentimientos. Mirad, Alan Walker, uno de los investigadores del Homo erectus en África, decía que el Homo erectus era el velociraptor de su tiempo. Si pudieras mirar a los ojos a uno de ellos, decía él, preferirías no hacerlo y correr. Tenía un aspecto humano, pero no conectaríais. Te convertirías en su presa. Y Maeve Leakey, otra investigadora de los Homo erectus africanos, decía: cualquiera que haya pasado unos segundos con un chimpancé o un gorila sabe que estos primates están íntimamente ligados a nosotros. Seguro que los erectus, con una capacidad cerebral mayor, el doble o el triple que los simios actuales, se relacionarían con nosotros de un modo más directo. ¿Quién tenía razón? Bueno, pues vamos teniendo cada vez más ejemplos para ver que realmente hay evidencias sólidas de que hace casi 2 millones de años esos primeros humanos ya tenían una actitud de colaboración y de cuidado hacia los demás. Fijaos en este cráneo y en esa mandíbula. Está totalmente desdentado hasta el punto de que parte del hueso se ha ido reabsorbiendo. Ya no conserva prácticamente material óseo en la mandíbula, ni en el maxilar superior. Eso implica que durante muchísimos años este Homo erectus, hace 1,8 millones de años, en el actual de Manisia, en Georgia, ya digo, durante muchos años tuvo que ser cuidado. No podía alimentarse por sí mismo. Le tenían que probablemente dar comida procesada.
Diréis, ¿esto es importante? ¿Esto qué significa? Bueno, significa muchísimo, muchísimo. Vamos a situarnos todos en un entorno hace casi 2 millones de años. Los humanos no vivían en cuevas, desterremos esa idea de la cabeza. Muy pocas veces hemos vivido en cuevas realmente. No vivían en cuevas, vivían totalmente en un medio natural, en un medio hostil. Hacía pocos milenios, entre comillas, habían bajado de los árboles, con lo cual vivían pues, donde podían, en abrigos, eran nómadas, no paraban de moverse, con lo cual estaban totalmente expuestos al medio natural y a los depredadores. Ellos no eran depredadores, probablemente todavía eran carroñeros, y tenían una tecnología que desde luego estaba muy lejos de estas lanzas que todos imaginamos, incluso los arcos y tal, que eso fue de anteayer. Hace 2 millones de años. Vivían en grupos pequeños, de unos 20, 30 personas, en un medio totalmente hostil, con lo cual sacar adelante a uno de estos seres era realmente extraordinario, era algo que no podemos todavía imaginar qué valor tenía. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, pues una persona que a lo mejor tendría unos 30, 35 años de edad, ya era un adulto casi en época de vejez por entonces, pero tenía un conocimiento muy grande, muy amplio, que era muy importante para el grupo. Estamos hablando de un conocimiento de dónde están las fuentes de agua, por dónde se aproximan los bisontes en la siguiente migración de la primavera, cuáles son algunas determinadas plantas medicinales que pueden ayudar a aliviar algunos males, como precisamente hicieron algunas especies humanas posteriores, y esto surgió mucho antes de lo que el registro fósil hoy nos dice. Fijaos, hace también 1,7 millones de años, este caso una Homo ergaster, una Homo erectus, tuvo un caso, o está mostrando incluso un caso más extraordinario de esa compasión y de esos cuidados que recibió. Se comió probablemente pues, el hígado de un carnívoro, imaginemos de una hiena. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el hígado de un carnívoro acumula tal cantidad de vitamina A que esta muchacha padeció hipervitaminosis A, es decir, tuvo un envenenamiento por vitamina A, y eso lo que está produciendo es una serie de efectos bastante dolorosos, o algunos leves como la pérdida de pelo, la pérdida de piel, pero algunos muy dolorosos como la pérdida del tejido que envuelve, de protección del periósteo, tejido que envuelve y protege a los huesos, y produce muchísimo dolor, sangrado, infecciones e inmovilidad. Fijaos, las zonas rojas es donde más grave tuvo esa enfermedad en su esqueleto esta Homo ergaster en África, en el actual lago Turkana. Bueno, si tuvo estos problemas en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, no se podía mover, recordad que eran grupos nómadas, con lo cual tenían que ayudar a esta persona a lo mejor durante meses o incluso durante unos pocos años para poder desplazarse. Y a lo mejor me preguntarán, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo es posible que no muriera de esos males, de esas enfermedades y ahí quedara? ¿No? Bueno, pues lo sabemos porque estos huesos, estos problemas, volvieron a osificarse, y cuando falleció quedó enterrado su cuerpo, y los huesos mantienen la curación de esas heridas. Estamos hablando de un poco una paradoja, ¿no? Unos huesos que nos hablan de muerte, es un testimonio de muerte, sin embargo, en este caso nos está hablando de algo tan bonito como un testimonio de cuidados y de compasión en vida. Esta persona, este humano, porque Homo ya significa hombre, por tanto, el género Homo, todas las especies del género Homo, como es Homo erectus u Homo ergaster en África, ya les podemos denominar humanos, fue cuidada para salir adelante. Insisto, algo tendría para poder beneficiar al grupo, y además algo tendrían aquellos humanos que despertó en ellos un sentimiento para cuidar y sacar adelante a esta persona. No por casualidad, hace 2 millones de años, en el entorno de hace 2 millones de años, nuestro cerebro empezó a tener un cambio muy importante, muy importante. Todos hemos visto la típica tabla donde el tamaño cerebral en la evolución humana va creciendo a lo largo de la línea del tiempo. Bueno, eso pues, es justo reconocerlo, eso es así, pero claro, también nuestros cuerpos fueron creciendo, con lo cual pues, el cerebro va creciendo, ¿no? Las proporciones de crecimiento del cerebro son mayores, pero sobre todo el mensaje que os quería decir es:
el cambio que se ve en el cerebro no es tanto en el tamaño importa, pero lo importa más la configuración del cerebro, porque se empiezan a expandir y a cambiar aquellas zonas más relacionadas con la sociabilidad de los humanos, que son los únicos que desarrollan esa particularidad en el cerebro. Y además nuestro cerebro, lejos de, imaginad un molde del cerebro perfectamente simétrico, pues no es tan perfecto ni muchísimo menos, es asimétrico, está girado. Y el giro, para que os hagáis una idea, ahí lo veis expresado en esa imagen, el giro está favoreciendo precisamente las zonas, de nuevo, más relacionadas con la sociabilidad. Ya digo, no todo es casualidad en la evolución y mucho menos en la evolución humana. Damos un pequeño salto de hace 1,7, 1,8 millones de años, que es una barbaridad, a hace 500.000 años. Hace 500.000 años en Atapuerca, ya estamos aquí en la península ibérica, en la cima de la famosa cima de los huesos, que seguramente todos conoceréis, pues ahí, de nuevo, tenemos un ejemplo extraordinario de cuidado, de compasión y de atención a los semejantes. En este caso, lo que tenemos es no se sabe muy bien qué especie, pero vamos a quedarnos con que está en el linaje neandertal, un anteneandertal, ¿no? Podríamos llamarlo. Hasta hace unos años se les llamaba Homo heidelbergensis. Pues esta es una niña, lo que veis ahí, el cráneo de una niña, que lo que le ocurrió fue, por algún problema durante el embarazo, tal vez una caída de la madre, pues sus huesos del cráneo empezaron a fusionarse. Ya sabéis muy bien, y especialmente los que tengáis o hayáis tenido hijos, que pues, la fusión de los huesos es un proceso lento y que pues están blanditos, ¿no? La famosa Fontanella así lo expresa, durante bastantes años en su vida. Bueno, pues lo que le ocurrió fue, imaginaos, si se fusionan esos huesos antes, cuando el cerebro empieza a desarrollar, ¿qué es lo que produce? Daños en el cerebro. Empieza a deformarse por presión el cráneo, como veis ahí, está deformado, y produce graves problemas psicomotrices en la persona que está padeciendo este problema, como fue el caso de esta niña. Pues fijaos que esta niña que nació discapacitada y su grupo decidió cuidarla durante tal vez 10 años de su vida, que es la edad en el momento de su muerte, unos 10 años. Fijaos que esta niña se la ha bautizado Benjamina, este fósil, que significa la más querida en hebreo, y Nacho Martínez Mendizábal, uno de los investigadores de la cima de los huesos, pues la define como la primera prueba o la primera evidencia de amor fosilizado, ¿no? Es un ejemplo precioso de que en un grupo, insisto, que elige cuidar a una niña totalmente discapacitada durante 10 años de su vida, sin tener nada que aportar al grupo realmente. No estamos hablando como ese preanciano que conoce las fuentes de agua o que a lo mejor la Homo ergaster era pues, una mujer adulta, fértil, importante para la reproducción y para la subsistencia del grupo. ¿Qué podría aportar Benjamina? A ella, desde luego, le aportaron probablemente cuidados, seguro y tal vez amor, ¿no? Este es el grupo de la cima de los huesos. Se han encontrado muchísimos individuos y hay, bueno, un ejemplo. La cima de los huesos es tal vez el primer depósito intencionado que se conoce entre los humanos. Ojo, estamos hablando de hace medio millón de años. He mencionado a Nacho Martínez Mendizábal y él, en lugar de hablar de millones de años, le voy a robar un poquito el ejemplo, utiliza una expresión que es buenísima para que os hagáis una idea de la antigüedad. Y es cambiar años por euros. Si os parecía mucho 1,8 millones de euros, a lo mejor todavía os parece mucho, pero bastante menos, medio millón de euros. Para que os hagáis una idea, los neandertales vivieron hasta hace unos 30.000 euros, que es relativamente poco. Altamira, los famosos bisontes tienen 15.000 euros. Estamos hablando de anteayer. Bueno, esto es un poco, si cambiáis años por euros, os hacéis una muy buena idea de lo que significan estas magnitudes. Fijaos, esa piedra es un bifaz que tiene una talla prácticamente perfecta, de cuarcita roja muy rara en la Sierra de Atapuerca y que se depositó, se arrojó intencionadamente allí donde estaban los cuerpos de los 29 individuos como mínimo que hay allí en la cima de los huesos.
¿Qué pinta allí un bifaz tan especial, con una talla, como digo, que se considera perfecta, de un color tan bonito que es muy raro en la Sierra de Atapuerca y tuvieron que realizar un gesto intencionado, tal vez ritual? Por eso se considera, no se le quiere llamar enterramiento, pero sí un cierto carácter ritual a ese depósito. Y no es el único ejemplo tan antiguo que tenemos. Esto ya está en Sudáfrica, es la cueva de Rising Star, y allí hace 300.000 años también un grupo de humanos, en este caso de la especie Homo naledi, definida hace 6 años, lo que hicieron fue recorrer todo el sistema de galerías de la cueva, algunas muy complicadas y que requieren arrastrarse y requieren colocarse de una manera tal que algunos exploradores hoy en día no pueden pasar por esas galerías. Solo determinados exploradores, para los cuales se hace incluso un casting, que tiene que ser pequeñitos y delgados, pueden atravesar algunos de esos pasillos, subir 12 metros de la espalda del dragón que se ha bautizado y luego arrojar los cuerpos al fondo de la cima. Pues se tomaron la molestia de hacer eso. Por algún motivo, hace 300.000 años tuvieron una cierta constancia de la inevitabilidad de la muerte y decidieron empezar a hacer ciertas actividades extrañas, rituales, para tener una cierta relación que ellos iban sintiendo con los que se iban y con la muerte de esos seres, ¿no?, con los cuales habían tenido algo especial en vida. Vamos a ver ahora algunos de estos ejemplos de esto que estoy diciendo, muy importante, quedaos con ello. Algo especial en vida que compartes con ellos en esos medios hostiles y que durante 30 años has tenido una fuerte vinculación muy íntima con tu grupo, y luego cómo expresas eso después de que se mueran esos seres. Quedaos con el concepto y ahora vamos a llegar a ello. Los neandertales, nuestros afamados neandertales que surgieron hace 300.000 euros, y desaparecieron, como digo, hace unos 30 o 40.000 euros. Durante casi un siglo los hemos pintado de esta manera. Y en nuestra imaginación probablemente muchas veces los sigamos pintando de esta manera, los cavernícolas. ¿Quién no ha pensado alguna vez en los cavernícolas? Interpretación que es fruto de un estudio, de una interpretación, valga la redundancia, errónea, a principios del siglo XX, de un esqueleto que era el de la Sapelosén. Un esqueleto que es este y que paradójicamente el mismo esqueleto que hace 150 o 120 años dio lugar a una interpretación errónea de los neandertales como seres estúpidos, como seres toscos y cavernícolas, hoy este mismo esqueleto es un ejemplo de cuidado y de compasión entre ellos, entre neandertales. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que el reestudio de ese esqueleto lo que ve es que tiene problemas, desde luego en la dentición. Fijaos, es un desdentado, como el Homo erectus, el primero que os presenté. Muchísimos problemas en las cervicales. La cadera izquierda que prácticamente no le permitía moverse. Costillas rotas y el pie derecho también con muchísimos problemas curados. Problemas curados. Quedaos con él también un poco la idea que os dije antes. Un ejemplo de muerte como son los huesos, lo que nos están diciendo en este caso es que son heridas curadas que nos lleva a pensar, nos lleva a interpretar que este ser, que a lo mejor vivió unos 40 o 45 años, ya era viejo, por eso se le llama el viejo de la Sapelosén y se le representa así, tuvo que tener cuidados en vida, en una vida tan dura y tan sedentaria para ser llevado de un sitio a otro. Por tanto, la interpretación, el diorama que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid, podría ser más aproximada a esta. El viejo, a lo mejor no tan viejo, de la Sapelosén, si vivió unos 45 años, en una escena de dolor por parte de su pequeño grupo. Es un diorama fantástico que os recomiendo visitar. Shanidar I, en el actual Irak, también es otro ejemplo. Recibió un golpe en el lado izquierdo de su cabeza, no sé si veis un poco que está aplanado, el lado izquierdo de su cabeza, y le produjo probablemente daños cerebrales y daños en la parte derecha de su cuerpo, hasta el punto de que ese húmero que veis ahí
lo que muestra es una probable amputación del antebrazo. La reproducción lo tengo en casa y es realmente sorprendente el húmero, la atrofia tan extrema que tiene y que además se une a otro tipo de lesiones que tuvo Sanidad 1 en el pie también, en las vértebras, etcétera, y también de audición. Probablemente oiría mal, lo cual en la prehistoria, en los medios hostiles que os he tratado de ilustrar una y otra vez, no era un problema menor, el de oír poco. Tenías también que tener o depender, una cierta dependencia, mayor cuanto mayor era la sordera, de tu grupo que te acogía. Vamos a retomar esa idea que os decía de unos vínculos muy fuertes hacia el interior del grupo. No está tan claro que entre grupos se llevaran bien, vamos a ser claros. Eran grupos, primero, que estaban muy lejanos, grupos probablemente bastante aislados, ya digo, de 20 o 30 personas, y viendo pues la etnografía actual y viendo también la primatología, podemos llegar a la conclusión de que habría cierta territorialidad, tensiones territoriales entre grupos que no tenemos, por supuesto, que descartar en las especies humanas de las que estamos hablando. Fijaos que en esos vínculos tan fuertes que se generaban, por tanto, en estos grupitos de 20 o 30 personas, esta niña de Teshik-Task luego tuvieron un reflejo en un enterramiento muy especial y, en concreto, este niño, dicho niña, este niño fue enterrado con varios pares de cuernas sobre bases de piedra caliza y con unas hogueras que se ha visto que fueron momentáneas, porque dejaron un residuo muy pequeño, pero se ha conservado, casi milagrosamente se ha conservado ese residuo. Por tanto, imaginaos un acto ritual en el cual incluso en el enterramiento de este niño de unos 8 años, 10 años, encendieran unas pequeñas hogueras momentáneas para realizar ese ritual, ¿no? Estamos hablando, insisto, de que determinados seres muy especiales en vida, como por ejemplo los individuos infantiles que tanto sufrieron en los neandertales y que el 90% de ellos tienen problemas, sufrieron heridas graves en vida, luego los neandertales les realizaron los mejores y más bonitos enterramientos. Estamos hablando también de una expresión de esos cuidados y de esa compasión. Por tanto, cambiemos para siempre nuestra imagen de los neandertales. Olvidemos el ser tosco y estúpido dibujado en 1911, me parece, y vayámonos con una imagen en la cual había higiene entre ellos, masajes, cuidados, medicinas, conocían las propiedades de las plantas medicinales, esas infecciones que padecían los neandertales en sus heridas, en sus problemas, que os he descrito algunos de ellos, requerirían gestionar la fiebre y sobre todo, transmitirse el conocimiento de unos grupos a otros. Siempre hago mucho hincapié en esto. Os he puesto unas pinceladas, 10 o 12 ejemplos de un recorrido a lo largo de 2 millones de años. Quedaos con que todo eso es una continuidad y esa continuidad no lo da un grupito por aquí, un individuo por allá, un enterramiento por acá, sino una transmisión de conocimiento de unos a otros de todo esto que os he contado. Por tanto, los humanos transmitían también entre otras cosas, la organización social, los comportamientos, la talla lítica y, cómo no, los cuidados, la atención, cómo se realiza todo eso y, en definitiva, la compasión. Esto ya es Homo sapiens, pero un Homo sapiens muy antiguo, de 100.000 años. A ver si os suena la historia. Un Homo sapiens que recibió, en este caso, un golpe en el cerebro cuando tenía 6 años de edad y le produjo graves daños cerebrales. No siguió desarrollándose el cerebro, pero lo que se ha visto es que durante otros 6 años sobrevivió, fue cuidado. ¿No suena un poco al caso de Benjamina? Pues esto fue hace 100.000 años y ya en nuestra especie Homo sapiens. Otro niño tenemos aquí y fijaos, ese niño tan especial que fue cuidado en vida, lo tenemos en un enterramiento muy particular, con unas astas enormes sobre su cuerpo y sobre su pecho y un enterramiento, si lo veis en posición fetal, claramente se ve, por ejemplo, en las piernas y en los brazos encogido. Un enterramiento muy particular de ese niño que algo tuvo que significar en vida para poder tratarla así. Y hace 34.000 años en Sungir, os traigo yo un último ejemplo, tenemos 2 enterramientos de 2 niños muy particulares. Esto es en la actual Rusia, fijaos. 2 niños que fueron enterrados, más o menos esa es la interpretación, con una riqueza, un ajuar increíble. 10.000 cuentas de marfil de mamut, 20 brazaletes, 300 dientes de zorro perforados, 16 lanzas, otros objetos grabados, astas de ciervo, incluso huesos humanos que no eran de ellos. Pues mirad estos niños qué especiales eran. Los tenéis, partes esqueléticas ahí. Uno de ellos,
de unos 12 años, tenía una gran deformidad en la cara, muy extraña, ¿no? Los Homo sapiens no tenemos una cara tan proyectada, eso es un rasgo muy primitivo. Y estamos hablando de hace 34.000 años, que los Homo sapiens de hace 34.000 años son exactamente iguales a nosotros. Y tenía la dentición prácticamente sin ningún desgaste. Ningún desgaste. Por tanto, durante esos 10-12 años lo que viviera, fue alimentado ese niño. Algo tenía especial y fue enterrado de forma especial. Y el otro, un poco más pequeño, tendría unos 6 años, lo que tenía era una gran deformidad, eso es un fémur. Un fémur no es tan curvado, ni muchísimo menos. Y no es tan fuerte, no es tan robusto. Es un fémur inmenso menos en un niño. Por tanto, estamos hablando de algún tipo de problema, algún tipo de patología que pudo tener ese niño en vida. Fue cuidado 6 años, porque un problema así te produce, por supuesto, dificultades al moverte y dependencia de tu grupo, de un grupo nómada, y siempre insisto, en un medio hostil, y fue enterrado de una manera tan especial. Por tanto, pues esa es un poco la prehistoria de la compasión que os he querido contar hoy a lo largo de esta media hora, que hemos recorrido, ya digo, casi 2 millones de años. Espero que no os haya dado mucho vértigo el viaje. Y fijaos lo que escribió hace justo 150 años, que se cumple ahora en 2021, esta obra de Charles Darwin, que es El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Él escribía: los socorros que nos inclinamos a dar a los seres desvalidos son principalmente un resultado accesorio del instinto compasivo adquirido originariamente como formando parte de los instintos sociales y que sucesivamente ha ido extendiéndose más. Y aquí viene lo mejor. Aunque nos obligasen razones perentorias, no podríamos reprimir nuestra compasión sin sentirnos acerbamente heridos en la parte más noble de nuestra naturaleza. Pues espero que os haya gustado, que os quedéis con las 4 ideas que os he querido transmitir y me tenéis a vuestra disposición. Ahí son mis datos para cualquier duda que queráis en lo sucesivo. Muchas gracias.